Bien, bienvenidos a mi primer capítulo del estudio de la matemática. En este video vamos a ver un poco de teoría referente a la lógica matemática. La lógica matemática es uno de los capítulos que sientan base para el estudio de la matemática. Usamos la lógica para llegar a la verdad. No siempre ya que no siempre resulta sencillo seguir razonamientos o argumentos extensos para obtener conclusiones válidas. Bien, así que comencemos. Proposición. ¿Qué es una proposición? Es una unidad semántica, una oración que tiene un valor de verdad. Quiere decir que o solo es verdadera o solo es falsa. Debe ser comprobable y no debe existir subjetividad. Dentro de la clasificación de proposición tenemos proposición simple, que quiere decir que el argumento o la oración es fácil de comprobar, es fácil de darle el valor de verdad. Es simple. Y la compuesta, que es un conjunto de proposiciones simples, de las cuales se obtiene un valor de verdad. Las proposiciones se encuentran conectadas mediante operadores. Ya veremos más adelante esos. Sigamos. Una proposición sería, una proposición P sería todos los números enteros son positivos. Esto es comprobable y se le puede dar un valor de verdad. En este caso sería eh, falso. Todos los números enteros son positivos, también existen los negativos y incluyendo un cero. Y una proposición Q sería una suma, luego comprobable. 5 más 7 igual a 2. Esto es verdadero. Ambas son proposiciones. Y ejemplos de no proposiciones serían una proposición R, una pregunta. ¿Cómo estás? Esto no es una proposición porque no podemos comprobar si es verdadero o es falso. No conocemos, no tiene sentido dentro del estudio que estamos realizando. Y un ejemplo de una proposición sería una suma, una ecuación, de donde tenemos una variable x de la cual no conocemos su valor. No sabemos qué cantidad tiene para añadir el 10 para que nos dé 30. Así que no podemos determinar si es verdadero o falso. Entonces, R y S no son proposiciones, mientras que P y Q sí son proposiciones. Continuamos. Sí. Una premisa. ¿Qué es una premisa? Una premisa es una proposición ya comprobada y su valor de verdad es el verdadero. Aquí podríamos decir que la proposición Q es una premisa. Esta suma 5 más 7 igual a 12, que es verdadero, sería una premisa, un punto de partida, por decirlo así, mientras que P no es una premisa, es una proposición falsa. Sigamos. Bien, dentro de las posibilidades que tiene una proposición P, conocemos que puede ser o bien verdadera o bien falsa. Tiene dos posibilidades de verdad. Pero ¿qué pasaría si tenemos, por ejemplo, una otra proposición, la proposición que le vamos a llamar Q? Y necesitamos realizar una proposición compuesta con estos dos, mediante un operador. Pero al tener dos proposiciones, lo que necesitamos es combinar los valores de verdad
entre cada una de ellas. Puede ser P, una proposición Q, una proposición R o varias proposiciones. Pero necesitamos combinar cada una de sus valores de verdad y, ¿eh? con el valor de verdad de las otras proposiciones que existen. Es decir, combinaríamos el verdadero de P con el verdadero de Q para determinar, mediante un operador, para determinar qué valor de verdad tiene. Y también necesitaríamos combinar el verdadero de Q, de P, perdón, con el falso de Q. ¿Sí? Es decir, que al tener una proposición P y una proposición Q de las cuales todavía no conocemos eh, su composición, qué operador lo va a regir, necesitamos poder combinar sus valores, sus posibles valores de verdad para poder determinar si lo expuesto entre estas dos proposiciones es verdadero o falso. ¿Sí? Aquí estamos. Falso con verdadero y falso con falso. Está. Entonces, obedeciendo a este patrón, podemos ver o notar que se repite dos veces el verdadero en P y dos veces el falso, mientras que Q intercala verdadero, falso, verdadero. Notando este patrón y haciendo un cálculo de combinación, de combinatoria entre sus posibilidades, entre las diferentes proposiciones, llegamos a esta cantidad, a este cálculo, de donde 2 a la n representa el número, la cantidad de combinaciones que existen entre las diferentes proposiciones. Pueden ser 2, 3, 4, 5, etcétera, de donde n es el número de proposiciones. En este caso tenemos una proposición P y una proposición Q, y sería 2 al cuadrado, y nuestra cantidad de combinaciones serían 4. Aquí está, 1, 2, 3, 4. Si tuviésemos una proposición R, la cantidad de combinaciones se incrementaría en 2 al cubo, o sea, 8 combinaciones. Bien, continuemos. Los conectores lógicos son los operadores que nos van a ayudar a determinar el valor de verdad que existe entre las diferentes proposiciones que se nos presentan. Bien, entre ellas tenemos la conjunción, por ejemplo, o también denominada la I. O sea, es un conector, ¿no? Que une a una proposición P y a una proposición Q. Aquí tenemos su tabla de verdad, en donde solamente va a ser verdadero cuando ambas sean verdaderas o ambas se cumplen. Cuando una sea falsa, no se va a cumplir el, la conjunción, la disyunción o el o. Solamente se va a cumplir cuando una de las dos sea verdadera. Cuando sean falsas, serán falsas. La disyunción exclusiva, el o, se va a cumplir cuando solamente una de ellas, solamente una de las dos proposiciones sea verdadera.
Cuando ambos sean verdaderos será falso, o cuando ambas serán falsas también será falso. La conjunción negativa o el ni-ni, que se representa por una flechita para abajo entre las dos proposiciones, solamente será verdadera cuando ambas sean falsas. Ni lo uno ni lo otro. La condicional o el entonces, representado por una flechita horizontal hacia la derecha. Solamente será falso en este caso cuando la primera proposición sea verdadera y la segunda falsa. En las demás combinaciones será verdadera. Una bicondicional o el sí y sí, sí y solo sí, se representa por una doble flechita horizontal, donde será verdadero cuando ambas sean verdaderas o cuando ambas sean falsas. Ahí, solamente ahí se cumplirá el bicondicional. En las otras dos combinaciones será falso. Y la negación, también tenemos la negación de una proposición verdadera es algo falso. Y la negación de algo falso es algo verdadero. Aquí está. Bien, estos son los conectores lógicos que utilizaremos para desarrollar un poco de teoría de este capítulo. Son 7. Bien, continuamos. Bueno, ahora sí con lo expuesto vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bien, para poder desarrollar este ejercicio necesitamos conocer que debe ser desarrollado como el álgebra convencional. Bien, aquí vemos que hay dos proposiciones P y Q, P, Q y R, que están encerradas entre paréntesis, ¿sí? P y Q sería una proposición compuesta y R o no P sería otra proposición compuesta interconectados por un condicional, ¿sí? Entonces, para empezar a operar, estaríamos como el álgebra común. Necesitaríamos desarrollar los paréntesis y una vez obtenido el valor de cada paréntesis, los operaremos finalmente por su condicional. Bien, en caso de que no exista paréntesis, eh, pues tenemos aquí una, una pequeña herramienta que nos puede ayudar a desarrollar eh, la operación de las proposiciones. Una jerarquía de operadores lógicos, donde en primer lugar, para desarrollarla, tenemos la negación, la conjunción, la disyunción tienen el mismo peso, por lo que, bueno, necesitan ser desarrolladas antes que los demás. También en algunos casos se presenta en un ejercicio, se nos plantea qué es lo que se busca llegar, qué es lo que se busca llegar entre las proposiciones expuestas. Por ejemplo, si no tuviésemos aquí los paréntesis, el ejercicio nos pediría hallar algo en específico, encontrar o bien la conjunción, o la condicional, o la disyunción, ¿sí? Y si, bueno, y si no tuviésemos un criterio para poder desarrollar el ejercicio, pues utilizaríamos la jerarquía de operadores lógicos, donde primero negaríamos,
Segundo, realizaríamos la conjunción. Tercero, la disyunción. Y cuarto sería la condicional. Aquí es el orden la jerarquía de los operadores. Bien, continuemos. Vamos a regresarle como estaba antes. Bien, como tenemos tres proposiciones aquí, P, Q y R, voy a utilizar el cálculo de combinación, que sería 2 al cubo. Serían 8 posibilidades, 8 combinaciones entre sus valores de verdad. Entonces, una vez conocida la cantidad de posibilidades, lo que hacemos es utilizar una tablita, una tabla de verdad, donde pondremos los valores de verdad de combinados. Por ejemplo, al decir que P es verdadera, que Q es verdadera y que R es verdadera. Sería la primera combinación. La segunda combinación sería P verdadera, verdadera y R falso. ¿Sí? Entonces, obedeciendo a este patrón, podríamos directamente escribir, aquí está, escrito, o ya está constituida la tabla de verdad. ¿Sí? ¿Lista? Entonces serían 4, para P serían 4 verdaderos, 4 falsos. Q, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. R, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, falso, verdadero, falso. Y estarían ya compuestas las 8 combinaciones posibles. Bien, una vez constituida la tabla de verdad, podemos ya ir desarrollando el ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a obedecer la jerarquía de los operadores lógicos para ser un poco eh, consecuentes con el video. Bueno, primero vamos a negar P. Como podemos ver, P la primera combinación es verdadera, entonces su negación va a ser falso. La segunda sería también falso. Directamente ya podemos ir desarrollando falsos, 4 falsos, 4 verdaderos. ¿Sí? Ahí está. Luego utilizaremos las mencionadas tablas de los conectores lógicos, en este caso en la conjunción, para poder desarrollar el, el siguiente, la siguiente operación, que es una conjunción entre P y Q. Como sabemos, en la conjunción solamente va a ser verdadero cuando ambas son verdaderos. Aquí está. ¿Sí? Entonces, aquí sería entre P y Q. Vamos a hacer P y Q. Entre P y Q sería verdadero y verdadero, sería verdadero. Verdadero y verdadero sería verdadero.
partir de aquí podemos ver que existe un falso en Q, falso en Q, falso en P, y las siguientes son falsas para P. Como vemos que están falsos todos, entonces automáticamente de falsos a todas las operaciones entre P y Q. ¿Sí? Y así vamos a ir completando las tablas de verdad hasta poder llegar a cumplir la operación final, que es la condicional. Entonces, realizando la tabla de verdad, manifiesta la negación, ya está. Aquí ya está constituida la tabla de verdad de la operación que estábamos realizando. Nos sale verdadero, falso, verdadero, 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 verdadero. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un resultado de la operación, esta de aquí, vemos que existe un verdadero y todas las demás son, perdón, un falso y todas las demás son verdaderos. Cuando llegamos a esta conclusión, nosotros podemos determinar de que esto es una contingencia. ¿Sí? Una contingencia. Y si en el caso de que hubiese terminado la operación de las tres proposiciones con toda su columna llena de verdaderos, lo que se le califica como una tautología. Y si al contrario hubiese terminado con todas las posibles combinaciones, la operación de todos los conectores lógicos hubiese terminado en falso, toda la fila, toda la columna, llegaremos a la conclusión de que es una contradicción. ¿Sí? Esto es necesario porque necesitamos, y mientras vamos desarrollando el capítulo, se van a presentar diferentes operaciones entre proposiciones de las cuales necesitamos determinar si existe una equivalencia, una condición que se cumple entre las operaciones. Bien, en este caso, en este ejemplo, P y Q, que implica a R y no P, nos sale como una contingencia.